Si digo el cable que tienes. ¿El agarrador qué pasó? Allí. Este encuentro, este debate, en primer lugar, dar muchas gracias al espacio Ronda por acogernos, porque además ahora contaré las vicisitudes por las cuales hemos pasado para lograr celebrar este encuentro que nos convoca hoy en Madrid. También gracias a todos vosotros y vosotras por venir a escucharnos, y me dicen que... Pero es que vienen 6 personas de camino que han ido a la primera sede, que nos han censurado. ¿Cuánto les queda? Lo que tardan de abogados datos aquí. Os decía que ha sido complicado este acto, porque nos han suspendido 2 lugares que teníamos ya pactados, incluso alguno con contrato y pagado. Y está claro, nos ha quedado claro que había una intención de que este acto no se celebrara. Yo por eso hoy, algunos conocerán la frase, estoy optimista, porque el optimismo de la voluntad ha conseguido que hoy podamos hablar de un tema que para mí me parece fundamental dentro del país en el que vivimos y las estructuras multilaterales a las que pertenecemos, y me estoy refiriendo evidentemente a la OTAN y a la Unión Europea. Y también por contar con 2 personalidades importantísimas en el ámbito del pensamiento, del análisis y del seguimiento de los acontecimientos en los cuales estamos involucrados, vuelvo a decir, como españoles, pero también como europeos y como súbditos de esa alianza militar que es la OTAN. Vuelvo a recordar el título y sobre lo que vamos a hablar, ¿no? La agresión permanente de Estados Unidos y la OTAN, Yugoslavia, Siria, Ucrania, Gaza. ¿Quién será el próximo? A mí me ha tocado hoy introducir, presentar y luego moderar, es decir, luego tendremos la posibilidad de que os dirijáis a cualquiera de las personas de la mesa para aclarar dudas o para proponer. Eso sí, voy a pedir y voy a ser bastante duro para que no sean intervenciones largas, porque yo creo que tenemos 2 personalidades aquí importantes a las que querremos escuchar y no escucharnos a nosotros mismos como pasa a veces. Simplemente decir, ¿no? La OTAN y sus agresiones y Estados Unidos, y mirándolo desde un país como España, queda claro para lo que significa. Y lo grave para una persona que viene militando desde la izquierda, lo bonito también de esta mesa es que aquí nos hemos aunado personas de diferentes trayectorias políticas y de pensamientos que incluso podrían parecer antagónicos o que son antagónicos a veces, pero que tenemos la capacidad de converger y saber lo que no queremos para nuestro espacio geopolítico que es Europa, ni lo que queremos para nuestra nación que es España. Y es la sumisión vergonzante entre las que están nuestras capacidades militares dentro de ese engendro que es la OTAN, que está construido para mantener a Europa Occidental primero, pero también con su expansión a partir de 1999 de los países que pertenecían a la antigua Unión Soviética, bajo mando militar, pero también político de Estados Unidos. Es decir, para que sus militares, sus sistemas de armas, no defiendan la integridad ni los intereses de los ciudadanos europeos, sino los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Algo parecido a lo que pasa con la Unión Europea, y lo estamos viendo claramente, por ejemplo, en el segundo conflicto que vivimos desde la Segunda Guerra Mundial en este continente, y me estoy refiriendo a Ucrania y a la intervención especial de Rusia, en la cual más de 30 países, los que pertenecen a la OTAN, están poniendo no solo sistemas de armas, financiación, sino también dirección estratégica, más de 400 satélites y toda la conducción de la guerra, en una guerra que se llama proxy, es decir, por delegación, utilizando como mano de obra a la picadora de la carne a la ciudadanía ucraniana. Pero además, por órdenes y por seguimiento de todos aquellos que desestructuraron Ucrania, que apoyaron aquello que se llamó el Euromaidán y que hoy siguen estando en la administración estadounidense, y me estoy refiriendo a Victoria Nuland, a Blinken, etcétera, etcétera, que son los que quieren impedir, e incluso han llegado a hacer un acto de guerra
contra uno de sus aliados, aunque es un aliado prácticamente ocupado, y estoy hablando de Alemania, un acto de guerra volándole los gasoductos, como hemos descubierto gracias al poco buen periodismo que nos va quedando a pesar de ser atacado, y me refiero a Simon Hersh, premio Pulitzer, el que descubrió la matanza de My Lai, y que curiosamente cuando ha descubierto en este momento cosas que no interesan ha sido pues absolutamente atacado por todos los lados, derecha e izquierda. Pero lo que sabemos, y gracias a las redes, lo poco que nos queda, ya sabéis que nos va quedando muy poquito, ya lo hablaba Brzezinski en Ottawa antes de morir, lo hablaba Hillary Clinton en el Senado, y lo siguen hablando, y lo hemos visto por ejemplo en los centros de excelencia de la OTAN, que tienen que controlar lo que ellos llaman desinformación. La desinformación es la capacidad que tenemos nosotros de acceder a fuentes no controladas y de debatir entre nosotros de aquellas realidades que no salen en los grandes medios de comunicación, que como sabéis en este país prácticamente es un duopolio formado por grandes empresas y financieras que responden también a los intereses de Estados Unidos, no porque sean patriotas estadounidenses, sino porque defienden los intereses de esas multinacionales que radican en Estados Unidos. Yo para introducir, explicar claramente lo que es la OTAN, ¿no? Y en su definición desde su fundación es muy claro: una alianza en torno al armamento nuclear, es decir, una estructura militar que pivota sobre las armas o los vectores subatómicos estadounidenses desplegados en Europa Occidental y sobre las que solo tiene autoridad y potestad un general de 4 estrellas nombrado hasta el día de hoy por el presidente estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos al secretario general Stoltenberg no tiene el mando de esas armas nucleares que hoy están desplegadas en suelo europeo, que parece que se nos olvida, que apuntan evidentemente hacia el este, que están en Italia, que están en Alemania, que están en Holanda y que están en Bélgica. Es decir, la OTAN es una estructura militar que, por mucho que nos quieran decir, los europeos no tienen, y sus militares no tienen ninguna capacidad sobre esas armas nucleares. Cuando algo de poder europeo existía, surgieron los problemas. Y estoy hablando del general de Gaulle, cuando se va de la estructura militar precisamente por ese diferendo de decir, ¿por qué ustedes van a decidir sobre esos vectores nucleares que nos pueden llevar al fin de la humanidad y los militares europeos no vamos a poder decidir sobre ello? Algo que es un rara avis a día de hoy. Ya no existe un de Gaulle, ya no existe nadie en los altos estamentos políticos europeos que cuestione la supremacía de Estados Unidos. No tenemos política exterior, y la política exterior que tenemos es contra nuestros propios ciudadanos. Lo hemos visto con las 12 rondas de sanciones, la última se ha aprobado hace muy pocos días, que además son ilegales según el derecho internacional, porque son medidas coercitivas unilaterales, que además lo que han conseguido es empobrecer al pueblo y a las naciones que pertenecen a esa Unión Europea. Es decir, tenemos unos liderazgos que trabajan, como se decía antiguamente en España, para el inglés, nunca mejor dicho, o para el angloamericano. Mira, hay una filtración, para terminar, ir terminando, perdón, porque voy a ahondar en dos cosas, una filtración que hubo de los planteamientos de Estados Unidos para la era postsoviética, 1992, y es muy claro, lo dicen claramente, ¿no? Nuestro primer objetivo es impedir que resurja un nuevo rival, ya sea en el territorio de la ex Unión Soviética o en otro lugar, que suponga una amenaza. Debemos impedir que cualquier potencia domine una región cuyos recursos serían suficientes, controlados estrechamente, para generar una potencia global. Estas regiones comprenden Europa Occidental, Asia Oriental, el territorio de la Unión Soviética y el Asia Suroccidental. Es de fundamental importancia preservar la OTAN como principal instrumento de defensa y seguridad occidental, así como ser el canal de influencia y participación en los asuntos de seguridad europea. Mientras que Estados Unidos sostiene el objetivo de la integración europea, a la vez debe intentar impedir la creación de dispositivos de seguridad únicamente europeos que minarían la OTAN, en particular la estructura de mando de la alianza. Creo que queda bastante claro lo que les importamos
los europeos a los estadounidenses. Hay gente que me ha preguntado, ¿por qué ponéis eso de la guerra de la OTAN y habléis de el conflicto de Gaza? Porque la OTAN y los países de la OTAN están participando en esa agresión que se acerca a la definición, y aquí tenemos un abogado del derecho internacional, de genocidio. Y está muy claro, la mayoría de las armas estadounidenses dirigidas a Israel convergen desde las de bases en Alemania, España y Turquía, hacia la gran base británica de Akrotiri en Chipre. Es una posesión en ultramar de Gran Bretaña, según el Acuerdo de Londres de 1959, que concedió la independencia a Chipre, pero que sigue manteniendo en esa base la soberanía británica. Decenas de aviones de transporte militar británicos han partido hacia Tel Aviv desde esa base desde que comenzó el conflicto. Gran Bretaña además tiene en estos momentos 3 buques de guerra, uno en el Mediterráneo Oriental, 2 en el Golfo, además de buques de apoyos logísticos. Francia, el Tonnerre, uno de los buques más importantes de la flota francesa, que es un portahelicópteros de asalto anfibio. Alemania está participando con las exportaciones de armas. Envió este año más de 300 millones de euros. Pero mira, de los 185 de las 18 licencias en armamento han concedido después del 7 de octubre. Italia ha concedido la base de Sigonella como escala para el puente aéreo entre la base de Ramstein y la base israelí de Nevatim, y como punto de partida para los drones estadounidenses. Roma también ha puesto a disposición el patrullero de alta mar Paolo Taón de Ravel, el barco anfibio San Giorno y 2 fragatas, a las que se añadió después el barco de apoyo logístico Vulcano. En total, más de 50 barcos estadounidenses y aliados, incluidos los del Grupo Marítimo Permanente 2 de la OTAN, en las que hay fragatas F-100 españolas, operan actualmente entre el Mediterráneo Oriental y Oriente Medio. Es decir, en el cartel fuimos acertados al decir que en esta guerra también está participando la OTAN. Y otra vez, un gobierno español nos va a meter en otra aventura bélica. A pesar de lo que van diciendo mis ex compañeros, y hablo porque yo fui eurodiputado de Izquierda Unida, nos van a meter en una agresión injustificada ante un país como en Yemen, en vez de acabar con la colaboración con este genocidio. Sin más, voy a dar paso a los ponentes del día de hoy. Va a empezar Juan Antonio Aguilar. Él cursó estudios de Ciencias Físicas, ha desarrollado parte de su labor profesional como ingeniero de sistemas, es militar en la reserva en el Ejército de Tierra, ha colaborado en revistas de pensamiento como Punto y Coma, Disidencias o La Emboscadura, ha dado clases en el Seminario de Criminología de la Facultad de Sociología de la UCM durante 10 años, ha hecho radio y actualmente sigue colaborando con medios nacionales y extranjeros. Además es autor de un estudio y compilación de escritos y discursos de Vladimir Putin, editado este mismo año y que además se presentó también en este lugar. Por lo tanto, pido un aplauso para Juan Antonio. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes y agradecer a todos vuestra presencia. Lamento mucho lo que vais a tener que estar de pie, con lo cual voy a intentar no enrollarme mucho, cosa que es difícil en mí, como sabe perfectamente Miguel. Es decir, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? A ver si logramos pues, dejar alguna cosa clarita y que nos sirva para tener otra perspectiva cuando escuchemos las noticias en la tele o en la radio o lo veamos en la prensa, ¿no? Bueno, en primer lugar, ya lo ha explicado perfectamente Javier, pero bueno, es decir, por recordar alguna cosa de la OTAN, ¿no? De lo que es la OTAN. Creada en 1949, el 4 de abril, es el Tratado del Atlántico Norte, en el cual lo vendían como una alianza defensiva, cuando en función de una especie de temor atávico al expansionismo soviético. La realidad es que la alianza de los países del bloque del Este, del Pacto de Varsovia, fue posterior a la creación de la OTAN. Es decir, los que se vieron en un momento determinado ante la necesidad de tomar una posición fueron precisamente los países del bloque del Este, porque la OTAN se crea en 1949.
Durante toda la Guerra Fría, bueno, pues conforma ese mundo bipolar, y la OTAN ha sido el sistema defensivo de toda la Europa occidental. Existían unos proyectos, han existido proyectos de crear un sistema de defensa autónomo europeo, pues nunca se han conseguido, ni la Unión Europea Occidental, que está desde el origen de la creación de la Comunidad Económica Europea, ni el Eurocuerpo, ni nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque está la OTAN. Y mientras la OTAN esté, no va a haber soberanía en Europa para decidir su propia defensa. Ni ante un supuesto imaginario peligro del este, ni ante ninguna otra circunstancia. Ya ha citado, por ejemplo, el tema, Javier, de que el mando militar de la OTAN siempre es un general norteamericano, por definición. Por lo tanto, no hay que ser precisamente muy inteligente, ¿no?, para darse cuenta de lo que esto significa. Tras la caída del muro de Berlín, tras el colapso del bloque soviético, la OTAN teóricamente podría haber desaparecido, ya no existía la amenaza. Pero aquí es donde se descubre el pastel. El pacto de Varsovia se disuelve, pero la OTAN no. Y no solo es que no se disuelva, sino que las garantías que se le dieron a Rusia de que no iba a avanzar hacia sus fronteras no se cumplieron. Y durante todos estos años han ido añadiéndose países hasta que efectivamente la OTAN está en las mismas fronteras de Rusia. El último ha sido Finlandia, hace pocos meses, creo que fue en abril. Se está a la espera de Suecia, que de momento está bloqueada. Pero no nos engañemos. Tanto Finlandia como Suecia, como algún otro país que no figuran, entre comillas, como OTAN, siguen los estándares OTAN en su sistema de defensa. Siguen fielmente la política norteamericana para esta zona del mundo. Es decir, aunque nominalmente no lo estén, ahora mismo se estaban realizando o se van a realizar maniobras en Moldavia entre tropas norteamericanas y moldavas, es decir, siguiendo los estándares de la OTAN. Luego no nos engañemos, ¿no? Desde su fundación, la OTAN ha sido un instrumento de dominio geopolítico de los Estados Unidos en Europa. Y aquí sí voy a referirme, es un poco más rollo, pero creo que es necesario. Cuando decimos instrumento geopolítico, yo creo que hay que hacer un poquito de análisis geopolítico, ¿no? ¿De qué es eso de la geopolítica? Porque al final el papel que juega la OTAN puede verse de distintas perspectivas, política, incluso se puede hacer un análisis marxista en función de la división internacional del trabajo y el papel que juega una alianza militar en esa situación, incluso en lo que podría ser el choque interimperialista. Es decir, hay posibles perspectivas de él, pero dado que es una herramienta geopolítica y dado que también últimamente la geopolítica ha regresado, y como no está en la academia, ha regresado de la mano de mucha gente que no tiene ni idea de lo que es la geopolítica. Yo tampoco soy un experto, es más, me resulta repugnante la palabra experto, porque claro, lo que veo por ahí es que prefiero que no me comparen. Es decir, yo soy un estudioso, pero experto no, porque es que lo que sale por ahí como experto de geopolítica es para echarse a temblar. La geopolítica como una ciencia social que es, no es una ciencia exacta, bueno, pues tiene sus conceptos, sus leyes, sus métodos y demás. Y ha tenido mala prensa, fundamentalmente por dos razones. Una, porque la ciencia positivista, que aparece en el siglo XIX, no la consideró. Pensaba que era una especie de que hacía generalizaciones excesivas y una especie de charlatanería, ¿no? Y, pues claro, la ciencia positivista lo que vino es a reafirmarse en el modo de producción capitalista que se está imponiendo después de la revolución industrial. Y por otra parte, cierta utilización política de la propia ciencia geopolítica justificó determinadas situaciones y desmanes que han realizado a regímenes a lo largo de la historia. Fundamentalmente nos podemos acordar, por ejemplo, del expansionismo alemán, fundándose en la teoría del Lebensraum de Karl Haushofer. Realmente era distorsionando la teoría, porque no habla de decir la auténtica teoría en función de la libertad de los pueblos,
no de hacer un nacionalismo agresivo. O, por ejemplo, lo del bloque eurasiático, que fue absolutamente contradictorio con lo que hizo el régimen alemán. Mientras Haushofer quería un bloque Berlín-Moscú-Tokio, el régimen alemán lo que hizo fue invadir la Unión Soviética, el nuevo bloque. Claro, es decir, pero sí se instrumentalizó de esa forma, ¿no? Entonces la geopolítica parece que venía a justificar el expansionismo imperialista de determinadas potencias, ¿no? Pero, bueno, la geopolítica ha vuelto, y ha vuelto por una razón muy sencilla, porque el mundo unipolar surgido tras el colapso de la Unión Soviética ha generado espacios que no puede controlar. Y el espacio, precisamente, el espacio es el concepto clave de la geopolítica. Y hay un axioma que es una obviedad, como toda obviedad difícil de argumentar, pero es evidente. La geografía es el destino, dice la geopolítica. Es tan evidente que si, por ejemplo, Francia, en vez de estar situada geográficamente donde está, hubiera estado en Centroamérica o en la isla de Madagascar, la historia de Francia sería absolutamente distinta. No tendría nada que ver. Está determinada por su posición geográfica. Hay una especie de determinismo geográfico, pero que es consustancial a la propia existencia física. No es que nadie lo haya ideado así, no que se haya creado así. Es decir, es una realidad per se, una realidad objetiva. España, si no estuviera donde está geográficamente, pues seguramente su historia habría sido muy distinta. Y su proceso, su desarrollo, y seguramente incluso hasta la comunidad humana que representan los españoles también serían muy distintos. Por lo tanto, esa es la suma inicial de la geografía como destino, ¿no? Luego el espacio geopolítico no es simplemente el espacio físico. El espacio físico lo estudia la geografía. El espacio físico para los geopolíticos es el territorio, pero el espacio geopolítico es mucho más. De hecho, solo hay espacio geopolítico donde hay un territorio con una comunidad humana. Una isla desierta no tiene geopolítica. Esto de verdad parecen tonterías, pero es que luego uno escucha cada cosa por ahí que le asusta. En la geopolítica hay sus leyes, y fundamentalmente voy a referirme a 4, que son yo creo las principales y que todo el mundo debería conocer, sobre todo esto que se dedica a la geopolítica, ¿no? Una es la ley del dualismo fundamental, que es la división, el dualismo de la tierra y el mar. El desarrollo histórico ha dado lugar a una división clarísima entre potencias terrestres y potencias marítimas, entre la telurocracia y la talasocracia. La otra ley es la del factor espacial. El poder, el desarrollo de la humanidad va en función del factor espacial en la geopolítica y en la historia. Cuanto mayor es el control del espacio, de ese factor espacial, mayor potencia tiene un Estado-nación o una comunidad. La tercera ley es muy importante, y ahora lo veremos después. Es la ley de la zona costera, o la ley de síntesis de la tierra y el mar. Las zonas costeras tienen una importancia fundamental, porque a pesar de tener su propia dinámica, su propia lógica interna, dependen siempre o de la telurocracia, es decir, de la potencia terrestre que llega hasta el final de la costa, o de la potencia marítima que ocupe posiciones en la costa. Con lo cual siempre está ahí en medio. Su desarrollo va a ir siempre en función de la potencia que tenga la potencia marítima o la potencia terrestre. Por último, hay una última ley en la geopolítica de la científica rusa Irina Vasilenko, que esta es más reciente, lógicamente, y lo comprenderéis, la ley de la era de la información. Esta viene a decir que quien controla el espacio informativo de un territorio, controla el territorio. Y esto, es decir, hoy es más evidente que nunca, ¿no? Quien controla el espacio informativo de un territorio, controla el territorio. Si veis que paso alguna diapositiva, es para no enrollarme mucho, ¿no? Comprenderlo. Para nuestro análisis voy a referirme fundamentalmente a 2 leyes, ¿no?
a la ley del dualismo fundamental, ya lo he dicho, es que es el dualismo que expresa la diferencia que existe entre las potencias terrestres y las potencias marítimas. Esto se comprueba a lo largo de la historia. El choque entre Atenas y Esparta, el choque entre Roma y Cartago, incluso recientemente el choque entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Estados Unidos, una potencia marítima, talasocrática, y la Unión Soviética, una potencia terrestre, telurocrática. Esto tiene importancia incluso hasta en las formas ideológicas de construcción de la sociedad y el Estado. Las potencias terrestres suelen ser más comunitarias, apegadas al terreno, más fácilmente de que se imbriquen, por ejemplo, en una ideología socialista, en la comunidad, en el colectivo, mientras que las potencias talasocráticas, las potencias marítimas, generalmente están más impulsadas al comercio, a la iniciativa individual. El individuo es el valor supremo de ellas, y por lo tanto el Estado siempre es algo más relativo, y claro, los valores y las instancias legales, ¿no?, que conforman el Estado, pues siempre son más relativos, siempre son más volátiles, ¿no? Y la interacción de estas potencias se produce en una zona muy determinada, que es la costa. Son las costas. Podría hablar de las tecnologías políticas, pero no voy a enrollar eso, ¿eh? Es decir, el primero en ofrecer una imagen clara de esta división de la tierra y el mar fue un geopolítico inglés llamado Harold Mackinder. Harold Mackinder dividía el mundo en tres zonas. Ahora lo vamos a ver en un mapa, que lo voy a poner, va a ser mucho más sencillo de entender. Una zona era el corazón de la tierra, el Heartland. Rodeando ese Heartland había un creciente interior, que luego se acababa llamando el Greenland, y exteriormente, es decir, este creciente interior eran las costas de Eurasia, y exteriormente eran todas aquellas zonas del planeta a las que se podía llegar por mar. Australia, las Américas, etcétera, etcétera. Era la media luna exterior o el creciente exterior, ¿no? Voy a poner el mapa porque será lo más fácil de ver, pero antes voy a decir una cosa. ¿Por qué el Heartland es el corazón de la Tierra? Porque es el punto más lejano que existe a la costa, por lo tanto el más inaccesible para una potencia marítima. Es lo que se llama el polo de inaccesibilidad. Ese punto también existe en el océano, algunos lo conocerán, el punto Nemo, que es un punto en el Pacífico que está a 2.700 kilómetros de la costa más cercana. De hecho está tan lejos y pasa tan poca gente por ahí que se utiliza el cementerio de naves espaciales. Cuando hay que tirar una nave porque pues se le tira sobre el punto Nemo, porque es casi imposible que le dé a nadie, no sé si algún pez, pero nadie más. Bien, en la Tierra también ocurre eso. Hay un punto de inaccesibilidad que está en Eurasia. Está entre las montañas de Altai de Rusia y la parte norte de la provincia de Xinjiang en China, curiosamente. Ese es el punto que está ahí con una X. Ese es el punto de inaccesibilidad. 2.650 kilómetros hasta la costa más cercana. Es decir, eso es lo que tendría que recorrer una potencia marítima para poder llegar a ocupar todo el terreno, todo el territorio. Claro, eso es bastante difícil, claro. Es decir, entonces Mackinder dijo, vale, está claro que el Heartland, el corazón de la Tierra, está ahí, porque es lo más alejado que hay de las costas. El primer mapa de Mackinder es un poco este. ¿Veis? Ahí arriba el Heartland, luego rodeando el creciente interior y por fuera el creciente exterior, ¿vale? Y de ahí surge el lema de Mackinder, que dice que quien controla el Heartland controla la isla mundo, que es toda Eurasia, y quien controla la isla mundo controla el mundo. Esto sufrirá una modificación posteriormente. En este mapa yo creo que lo veis mucho mejor. Lo que es el Heartland, lo que es el creciente interior, que se acabará llamando Greenland, y
el poder del mar está fundamentalmente de las potencias transocráticas. Como veis, el Reino Unido, el Imperio Británico, que fue una potencia marítima, no la incluye, el propio Mackinder no la incluye dentro de la isla mundo. Curiosamente, porque realmente la tesis de Mackinder era la tesis que convenía al imperialismo británico. De hecho, él estaba al servicio del imperialismo británico. Curiosamente, repito, la academia no aceptaba a los geopolíticos, pero los estados mayores del almirantazgo sí, y lo llevaban a efecto. Bonita contradicción, ¿no? ¿Y África? África forma parte, es decir, en África está lo que Mackinder llama el desierto, ¿no? En medio está el desierto y luego abajo está dentro de la isla mundo, porque es como si fuera una extensión del Greenland, pero realmente no pertenece al continente euroasiático, ¿no? Él lo considera, él pone una frontera aquí, el poder del mar, y África está dentro de la isla mundo, porque no había control sobre ese continente, y además había que llegar por mar. Ahora ya, bueno, pues sí, claro, a través del canal de La Mancha, de Suez y a través del canal de Gibraltar, pues sí se puede. Pero... Bien, el Greenland es ese espacio azul que tiene la potencia de ser o parte de las potencias marítimas, de la talasocracia, o parte de la potencia terrestre. Y es ahí donde se produce la mayor parte de los conflictos. Porque si avanza la potencia terrestre, ocupará todo la isla mundo. Si avanzan las potencias talasocráticas, encerrarán a la potencia terrestre en el triatlón. Es una dinámica que, como digo, es decir, se puede seguir a lo largo del desarrollo histórico, sobre todo de la civilización occidental, ¿no? Y esto sirvió para que otro geopolítico, norteamericano en este caso, Spiegelman, determinara una modificación del lema de Mackinder, que decía: quien controle el Greenland controla Eurasia, quien controla Eurasia controla el mundo. Por lo tanto, la zona de choque va a ser esa. Va a ser esa. ¿Qué ocurre cuando llega este tiempo que vivimos? Cuando se produce el colapso de la Unión Soviética, cuando quedan los Estados Unidos como única potencia, lo que se ha llamado el momento unipolar. El mundo bipolar se cae y queda solamente una superpotencia que pretende imponer su modelo social, económico, político, cultural, etcétera, etcétera, su modelo espiritual incluso, imponer al mundo entero como única potencia. Hablan del fin de la historia, hablan el destino manifiesto, que ese mismo destino manifiesto que les había hecho llegar al Pacífico, pues ahora el destino manifiesto ya es todo, ¿no? De hecho, la geopolítica norteamericana hace del planeta un único espacio, le afecta todo. Es decir, cualquier cosa que ocurra en un islote perdido, donde sea, afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto lo habéis escuchado un montón de veces. Cualquier cosa. Vamos, que se dejan de vender nueces en Navidad y eso afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Todo afecta. ¿Por qué? Porque para los Estados Unidos, como potencia unipolar, todo el espacio global es espacio geopolítico. Todo el globo. Es lo propio de la unipolaridad. Pero es decir, Estados Unidos se ha convertido en un hegemón, en términos geopolíticos. Es el que tiene la hegemonía. Pero ese espacio unipolar ha entrado en decadencia. Primero porque las aventuras bélicas de los últimos 30 años, en Irak, en Afganistán, lo hemos visto en Siria, lo estamos viendo ahora mismo, incluso en Ucrania y demás, han desvelado realmente los límites de las fuerzas económicas y militares de la potencia unipolar. Y a ello hay que añadir la emergencia de otras potencias que no aceptan la hegemonía norteamericana. Y no la aceptan por una cuestión muy sencilla en las relaciones internacionales, que es porque quieren ser libres, quieren ser soberanos. Así de sencillo, nada más. Da igual, no es una cuestión ideológica,
entre los que se oponen a la unipolaridad hay de todo. Musulmanes, budistas, cristianos y ateos. Hay comunistas, conservadores, hay de todo. Hay de todo, porque por encima de las contradicciones ideológicas, incluso de clase y de ahora mismo, está el hecho de o eres libre para decidir tu destino o eres un vasallo. Y más, esa es la contradicción principal. Y esa contradicción es lo que lleva a una lucha general por la hegemonía mundial entre ese mundo unipolar y esas potencias emergentes, que cada una de ellas representa un polo de civilización, de cultura, de valores, distintos unos de otros. Es lo que se llama la multipolaridad. Y eso se convierte en la contradicción fundamental desde el punto de vista geopolítico de nuestra época, entre la ideología globalista que pretende mantener la hegemonía unipolar de los Estados Unidos y por tanto de sus herramientas, fundamentalmente la OTAN o la OTAN Plus, aun si le metemos el AUKUS en el del Pacífico, y entre esa hegemonía unipolar y los que pretenden ser soberanos. Entonces, hacíamos una pregunta cuando se planteó la conferencia, ¿no? ¿Dónde se producirá el siguiente choque? Es decir, ¿quién será el siguiente? A ver, la geopolítica no es futurología, no tenemos la bola de cristal, pero sí que podemos intentar entender la lógica interna que lleva en base a una serie de factores, ¿no? Yo he escogido 6, porque seguramente podríamos buscar más, ¿no? He escogido 6. Primero, aceptar la realidad que existe. Es decir, hay un hegemón que es una potencia marítima, talesocrática, que son los Estados Unidos, que además tiene una serie de herramientas geopolíticas que utiliza en función de sus intereses. La OTAN, que es la que nos ha traído aquí, pero podríamos hablar de la AUKUS, incluso de otras alianzas que tiene, o bilaterales que tiene con otros países y demás, ¿no? Hemos visto lo que determina el Colorado Speakman, quien domina el Greenland, lo que está ahí en azul, controla el Greenland, es decir, mantiene a raya las potencias terrestres. Claro, si vemos ahí cuáles son las potencias terrestres del Greenland, inmediatamente nos surgen Rusia y China. Justamente ahora mismo, los actores geopolíticos que se enfrentan con cierta capacidad para hacerlo, porque claro, hay países pequeñitos que se pueden enfrentar pero no tienen la capacidad. Entonces son las potencias que sí se pueden enfrentar a los Estados Unidos y a sus aliados. El factor que hemos hablado de la contradicción fundamental entre unipolaridad y multipolaridad, que eso lleva a un choque, a una contradicción antagónica, en la cual no hay posibilidad de encuentro. O domina la unipolaridad o dominará la multipolaridad. Porque es la contradicción fundamental. El resto de contradicciones pueden arreglarse mediante el debate, la negociación, el pacto, los votos, pero la contradicción fundamental solo lleva al choque. Es un poco como las contradicciones de clase dentro de las sociedades. Al final, o se va al choque, o lo que se está haciendo es ser vasallo de la clase dominante. En el ámbito de la geopolítica ocurre algo similar. En un caso es dialéctica de clases, en este caso sería dialéctica de estados. Hemos visto efectivamente lo de la decadencia, la estamos viendo, de ese hegemón. Ya no está en las mismas circunstancias y situaciones que cuando se creó el movimiento unipolar. Y además tenemos la experiencia reciente, ¿no? Y voy a dar paso a otro mapa, ¿no? Para ver un poco esto de la experiencia reciente. Si veis, en este mapa que es coge fundamentalmente Europa del Este y lo que es Oriente Medio y el Norte de África, ¿no? Si repasáis, si nos fijamos un poco, aunque no se ve muy bien aquí, ahí tenemos la guerra de Ucrania, Georgia, una guerra también, es decir, el Cáucaso, Transnistria y Moldavia. Ahí tenemos el problema de Palestina, la guerra en Siria, la guerra en Irak, Afganistán, el programa nuclear iraní, Yemen, Somalia, la guerra civil en Sudán, Libia, el ataque de la OTAN, Mali, podemos sumar más recientemente, Níger, Burkina Faso,
el Sáhara, incluso el Sáhara Occidental, tendríamos que citarlo. Es decir, vemos que casi todos los conflictos de los que tenemos memoria en estas últimas décadas, Serbia, está ahí, antigua Yugoslavia, casi todos se han producido ¿dónde? ¿En el mar con la potencia marítima? No. ¿Dentro del Herland terrestre? Tampoco. Están en el Greenland. Lo vamos a ver ahora más sencillo. Si recordáis el mapa que puse antes, es el típico mapa del mundo, el típico que encontráis en casi todos los sitios. Este es un mapa eurocéntrico. Si os dais cuenta, Europa está en el centro del mapa. Es una forma de verla, típicamente eurocéntrica, la nuestra. ¿Por qué? Porque por facilidad, es decir, lo propio. Pero desde el punto de vista geopolítico, si yo quiero analizar la cuestión del Herland, del Greenland, la potencia terrestre y demás, yo tendría que hacer centro en el punto de inaccesibilidad y mirar ahí cómo es el mapa del mundo. Esto. El centro de esta circunferencia estaría situado en ese punto que decíamos antes, Sipai, y vemos cómo existe alrededor de la isla mundo, formada por ese complejo de Irán, China, Rusia, existe una franja que es el Greenland. Y si nos fijamos, todos esos puntitos amarillos por todos lados son bases de la OTAN. No están todas, son como 800, para que nos demos las principales. Y además vemos las zonas de las que ha habido conflicto: Ucrania, Bielorrusia, Serbia, Irak, Siria, Afganistán, Palestina, Libia, es decir, todo lo que hemos dicho antes, e incluso también en la zona del Pacífico, es decir, el tema de Corea del Norte, el tema de las Islas Kuriles, Japón, etcétera, etcétera. Es decir, puntos que se llaman de fractura geopolítica. Lo vamos a ver mejor todavía en este mapa. Aquí quizás se ve mejor todavía, donde están los conflictos de los últimos años, y se ve claramente los frentes del Greenland, que vienen desde Estados Unidos. No olvidemos un frente importante, el Ártico, que hasta ahora no tenía importancia, ahora empieza a tenerla. Es decir, todo lo que rodea, toda esa franja azul es el Greenland. Ahí es donde se van a producir los choques. Ahí es donde se van a producir los choques. Entonces, ¿quién será el próximo? Yo me atrevería a decir que en el Greenland puede ser cualquiera, donde se pueda producir. Puede ser en el tema de Myanmar, en el sudeste asiático, puede ser en el tema de Corea, en el mar de Japón, puede ser el tema de Corea, puede ser Oriente Medio, es un clásico, que no vamos a engañar, es un clásico, siempre se puede incendiar más, está Irán ahí, ¿no? Y la animosidad que tienen las potencias anglosajonas con el tema de Irán, pero podría ser perfectamente en el Báltico o en el Ártico, o lo que yo pienso, que no sé si será el próximo, pero sí va a ser el más importante, que va a ser el enfrentamiento con China, el enfrentamiento de Estados Unidos con China, porque ahí sí que se está jugando ya la partida final. Ahí se va a jugar la partida final. ¿Y por qué es así? Bueno, pues quizás por eso que se considera inevitable en función de una cosa que se llama la trampa de Tucídides. Esto es una... esto viene es un lema, no es una ley, es un presupuesto teórico, ¿no?, que saca Graham T. Allison, que es un profesor, un politólogo de la Universidad de Harvard. Tiene su importancia por lo que voy a decir ahora, que él hace referencia a una frase en la guerra del Peloponeso de Tucídides, que dice que el miedo de Esparta al ascenso de Atenas hizo inevitable la guerra. Entonces Allison suelta que cualquier hegemonía de una potencia que se vea en peligro, que sea disputada por otra potencia emergente, posiblemente acabará en una guerra.
Y alguien puede decir, hombre, esto puede ser muy atrevido. No necesariamente. Efectivamente, no es necesario. No tiene por qué. Pero Allison, en la Universidad de Harvard, se dedicó a hacer un estudio, publicado en el 2016, de hace 3 días, como quien dice. Este estudio ha hecho un recorrido histórico de los últimos 500 años para identificar las situaciones en las que una potencia emergente desafiaba a la potencia hegemónica. Y encontró 16 situaciones. De las 16 situaciones, que no la voy a referir aquí, pero bueno, ya quien quiera, yo sé, un día lo puedo mandar hasta los apuntes a quien quiera. De las 16 situaciones, en 13 se acabó en guerra. Y en las 3 que no se acabó en guerra fueron la discusión del siglo XV entre España y Portugal por la división del mundo, se llegó al Tratado de Tordesillas, es decir, posiblemente porque había para todos, no lo sé, porque al fin y al cabo España y Portugal pues habían sido el mismo país. La otra situación fue una situación parecida entre Inglaterra, entre el Reino Unido y los Estados Unidos por el tema de la preponderancia marítima en el hemisferio norte, esto fue a principios del siglo XX, y la otra, la competencia casi puramente comercial en la Unión Europea entre Alemania y Francia, que ha sido, bueno, pues en esto como hemos vivido en las últimas 20-30 años. Todas las demás acabaron en guerra, entre ya 2 guerras mundiales. Todas las demás. Entonces, ¿es inevitable la guerra entre Estados Unidos y China? Pues inevitable, ¿no? Pero si hacemos los cálculos, hay un 80% de probabilidad de que sí. Y es lo que yo me temo. Que vaya por ahí. ¿Puede haber otros puntos calientes en el globo? Sí. ¿Dónde? En los Heartland particulares, en África. Si me permitís, vuelvo al mapa que todos conocemos. El Heartland en África es el punto más alejado de la costa, que es justamente en ese centro donde está el Sahel. Es decir, todo lo que rodea es una zona conflictiva. Y lo podéis ver. Senegal, Burkina Faso, Mali, Níger, Nigeria, el propio Sáhara, Argelia, Libia, Somalia, Sudán. Todo lo que rodea el Sahel puede ser un punto caliente. Lo que pasa es que no sería un punto que desafiara directamente a lo mejor al hegemón, ¿no? A los Estados Unidos. Otro punto en el subcontinente americano, en Sudamérica, sería alrededor de la Amazonía, que es el punto de inaccesibilidad terrestre. Y ahí tendríamos lo que es la Guayana, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, hasta Argentina. Y Brasil, claro, lógicamente. Es decir, ya habréis oído hablar cómo incluso querían hacer de la Amazonía un territorio bajo control internacional. Es decir, eso es otro posible punto caliente. Es decir, claro que pueden surgir conflictos ahí y en el centro de África, y pueden surgir en más puntos del Cleveland, por supuesto. Pero yo creo que al que más debemos de temer es al que se pueda producir en el mar de China. Es decir, entre China, los Estados Unidos, siendo el asunto de las islitas, de Filipinas, de Taiwán fundamentalmente, o de Corea, el punto de casus belli, donde se dé la circunstancia. Y con eso creo que responde un poco, ¿no?, a la pregunta planteamiento que nos hayamos hecho de quién será el próximo, ¿no? El próximo en última instancia será quien los estados mayores del hegemón, es decir, de los Estados Unidos, vean como más posible para mantener su poder mundial. Ese será el próximo. Y ahí, evidentemente, China y el Ártico tienen muchas papeletas de ser. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio, en primer lugar por darnos esas herramientas y sobre todo me ha gustado mucho, que me lo he apuntado, lo de experto versus estudioso, porque antes no se llamaba experto, pido disculpas, pero es importante conocer, ¿no?, para enfrentarnos a ese control que tú decías importante sobre el control de la comunicación en el espacio geográfico, que es fundamental, porque la mayoría de las personas no son tontas.
La mayoría de las personas igual no están de acuerdo con lo que están pasando, pero esos grandes poderes comunicativos, desinformativos, ellos sí, verdaderamente desinformativos, no les dan las herramientas para poder saber lo que están haciendo aquellos que mandan en sus países y muchas veces aquellos que mandan sin presentarse a las elecciones. Y bueno, si alguno ha visto alguno de los programas que hay en la tele sobre el tema Ucrania, por ejemplo, que sabe mucho la persona que voy a presentar, esos yo los llamaría todólogos, tontólogos o no saben, porque son expertos además de todo, pero curiosamente los que seguimos por la polemología o los temas militares, a mí se me ponen los pelos de punta escuchándolos. O sea, sabrán revistas, yo les llamo a veces pajilleros, con perdón, de revistas militares, porque se han leído todos estos, se saben todos los sistemas de armas, pero luego no tienen ningún análisis estratégico, se quedan en análisis de lo que le mandan el hegemón, es decir, de lo que le manda la OTAN. Y no han acertado en nada. En el último conflicto que estamos sufriendo, por desgracia, en nuestro continente, no han aceptado, afortunadamente, en nada. Y luego han ido apartando a cualquier persona que discrepaba. Puedo citar al coronel Baños, un general que no me acuerdo ahora del nombre, que como contradecían la narrativa que nos vendían desde los centros de inteligencia angloamericanos, desaparecieron inmediatamente y solo quedan en algunos programitas que están algunos bastante, podríamos decir, pues muy mal vistos, ¿no? Pero tienen un acercamiento, ¿no? Por eso es tan importante pues la persona que tenemos hoy aquí, al cual le voy a dar paso ahora mismo, que es Miguel Ruiz Calvo. Yo tengo que decir que está en mi casa todos los días, ha logrado estar en mi casa prácticamente todos los días. Yo no le veo a la hora en el que se pone, porque son las 10, lo veo más por las mañanas, cuando me ducho, cuando tengo algún momento, a veces los tengo a los dos, o sea, hago un trío con los dos. Pero ha logrado algo importante, ¿no? Él hablaba antes de los estudiosos. Él ha logrado, yo que he estudiado y he estado desarrollando también parte de mi vida en la profesión periodística, lo que debe hacer un periodista, que es la contextualización, dar los elementos a la gente para poder luego hacerse su composición de lo que está pasando en cualquier situación. Eso es lo que me enseñaron a mí en la facultad. Lo que veo es que no le cumple prácticamente ninguno. Y ahora mismo, iba a decir después de los abogados, perdón, una de las profesiones para mí más odiosas es la de periodistas. Porque en este país, mira, tenemos un caso, porque no quiero dejarlo, hay un compatriota nuestro que se llama Pablo González, que lleva más de 2 años detenido en situación de aislamiento en una mazmorra en Polonia, y nuestro país, nuestros gobernantes no hacen nada, pero es que la profesión tampoco. Podemos ver al señor ese que sale en La Sexta, todos hay que decir el delito, por tener pasaporte ruso porque es hijo de un niño de la guerra. Y porque lo han señalado los servicios de inteligencia, además utilizando como cabeza de turco para evitar que se informe desde el otro lado. Lo peor no es si es culpable o no es culpable. No es lo peor, de verdad que no es lo peor. Lo peor es las condiciones en las que se les tiene. Yo hace 3 o 4 semanas he estado presentando también un acto en el que estaba la compañera de Pablo González, que sus niños no han podido verlo. Es que cuando ella se tiene que entrevistar con él, tiene personas armadas y de los servicios de inteligencia polacos escuchándole las conversaciones. Es que no se están cumpliendo ni los derechos que dice Polonia por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y luego yo no lo entiendo, yo lo viví con el tema de mi hermano, ¿no? Que no somos aliados, somos subalternos. Porque habiendo un convenio bilateral en materia judicial, si un caso puede ser presunto crimen de guerra, entre aliados no habría ningún problema. Mi padre era militar, murió haciendo el curso de almirante de la Armada Española, y mi padre siempre me contó que había guerras acorde de combate y crímenes de guerra. No habría ningún problema, pero es que no somos un país aliado de Estados Unidos. Somos subalternos, lacayos, lamebotas o lo que queráis decir. Y entre la jefatura de las Fuerzas Armadas, muchísimo más. Nuestros jefes superiores son deleznables. Algunos habría que investigarlos. Yo me acuerdo lo que se filtró de Wikileaks, por lo cual hay otra persona pagando cárcel. Decía el embajador Aguirre, decía en esos cables que se descubrió, decía:
Coño, me sorprendo a veces con los jefes superiores de las Fuerzas Armadas Españolas porque motu propio me cuentan secretos militares. O sea, son más patriotas de Estados Unidos que de su propio país, lo cual es indignante, ¿no? Pero bueno, para no enrollarme, decía que Miguel Calvo Ruiz es Miguel Ruiz Calvo es abogado en ejercicio de Málaga. Le cambio ya la apellido. Experto en derecho laboral, es streamer y youtuber, como he dicho, comunicador del análisis geopolítico e informador sobre todo la guerra de Ucrania. A mí me ha ayudado mucho porque después yo me pasaba todas las noches viendo 10.000 chats y al final he decidido dejar de verlos para verle a él. Muchas gracias, Miguel, por tu labor. Gracias. Pues muchas gracias, compañeros, Javier, Juan Antonio. Para mí es un placer estar aquí. Es mi primera intervención en directo, cara a cara, y es muy especial que sea aquí con todos vosotros, ¿no? Buenas, como empezaríamos, ¿no? Bienvenidos a esta sala. Para mí es un placer teneros aquí cara a cara, ¿no? En esta sala. Así que no podíamos faltar la atención empezando así. Yo no me voy a extender ni voy a hacer un análisis concienzudo de la situación geopolítica y demás. Voy a decir las verdades que poco a poco se van diciendo cada vez más, gracias a Dios, pero todavía hay que reiterarlas y decirlas a la cara de quien nos tiene que escuchar. Así que también me alegro de que se esté grabando y espero que a algunos les sonroje. También he pedido permiso a Juan Antonio para tener vía libre en mis consideraciones. Cuando, bueno, se nos preguntó sobre el título del directo, ¿no? ¿Quién iba a ser el próximo agredido por Estados Unidos y la organización terrorista, ¿no?, del Atlántico Norte? Yo la catalogo así. Yo voy a tener vía libre. Terroristas. Lo que están haciendo en Gaza puede ser catalogado sin tapujo y ha de ser catalogado sin pero ninguno como actos terroristas. Actos absolutamente terroristas. Matanza de niños, matanza de civiles sin ningún propósito militar. No son daños colaterales. No están dejando un edificio en pie en Gaza. Y eso hay que decirlo y espero que le llegue a quien le tenga que llegar. Por lo tanto, cuando se planteó esa perspectiva de quién sería el próximo agredido, pues tristemente son muchos los que entran en las quinielas, ¿no? Porque son muchas las agresiones que ha cometido tanto Estados Unidos y la OTAN. Sus secuaces, lacayos, en fin, subalternos, como queráis denominarlo, porque en definitiva no pintan nada. Y esa es la primera distinción que hemos de hacer en todo esto, ¿no? Los intereses de la OTAN no son los intereses de los países miembros, son los intereses única y exclusivamente de la potencia hegemónica del imperio estadounidense. Porque la OTAN, en definitiva, no es nada más que una extensión del poder estadounidense en Europa, pero no solamente como una extensión extramuros, una extensión frente a la Unión Soviética primero contra Rusia actualmente, sino que también actúa de manera interna, una subyugar a todos esos países miembros, ¿no? Si no quieres entrar por las buenas, como en el caso de España, entrar por las malas y veremos, porque esa es otra, si consigues salir, si consigues desprenderte de las garras de Estados Unidos. Y bueno, son muchos los ejemplos que se podrían señalar de este dominio, ¿no?, sobre los países miembros. Algunos lo han citado ya los compañeros. Temas muy significativos, ¿no?, como el mando militar de la Alianza Atlántica está siempre en un general del Pentágono, algo que Juan Antonio me repite en varias ocasiones en los directos y yo se lo agradezco, no sabéis cuánto. Y por el contrario, el mando político, el mando propagandístico siempre va a corresponder a un payaso europeo. En este caso, no. Y es verdad, porque cada vez que uno escucha a Stoltenberg no sabe si uno es payaso o verdaderamente cuál es su función en todo este circo, nunca mejor dicho, ¿no? Solana también, el carnicero de Belgrado y demás, ¿no? Otra significación muy importante sobre esto que estoy diciendo, ¿no?, del dominio de Estados Unidos en el continente sobre los países europeos, es el 2% del PIB que tienen que aportar sí o sí a la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Con tendencia a subir. Sí, con tendencia a subir y veremos, ¿no? Y veremos.
Pero bueno, he hecho algunos, entre los cuales me incluyo, ¿no? Más que una contribución, parecería un tributo, un diezmo, ¿no? Los antiguos diezmos. No, es así. Las colonias le pagan a la metrópoli por mantener una hipotética seguridad, defensa colectiva como los carean tanto, ¿no? Pero más que nada, también lo vemos en las decisiones que toma la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Como siempre prevalece decisión tras decisión la opinión de Estados Unidos, pese a que no sea mayoría, a ellos les da igual, siempre prevalece sus intereses. Cuando se ha comentado, ¿no?, que hay una cesión de soberanía de esos países subyugados a Estados Unidos, es que la cesión de soberanía, desde mi punto de vista, en sí no es mala cuando redunda en beneficio de todos. Los tratados internacionales, las leyes internacionales, son ratificadas por todos en beneficio común. El problema es ceder la soberanía en beneficio de un agente exógeno, un patógeno, un cáncer, un geopolítico, como lo catalogan algunos, entre los cuales también me incluyo. Otro supuesto, que vemos claramente esta situación de dependencia con los Estados Unidos, lo vemos en el caso que ha comentado también Javier, ¿no? El Nord Stream, como le volaron los gasoductos a los alemanes y se tuvieron que quedar callados, ¿no? Quien manda, manda. Quien manda es así, manda. Pero fue anecdótico el caso del Nord Stream porque se sabía que había sido Estados Unidos. Algunos al principio intentaron echarle la culpa a Rusia, que se vuela sus propios gasoductos, ¿no? Y se vuela sus propias bases y se vuela sus propias presas. Sí, no. Aquí nos reímos, pero yo veo mucha gente incrédula de verdad que se lo cree. Nosotros nos reímos aquí, pero no es broma, no es broma. En definitiva, y me resultó paradójico cómo le echaron las culpas a 4 ucranianos en una balsa, ¿no? Como si eso lo destruyeran 4 buzos, ¿no? Bueno, en definitiva, como también señalaba Javier, Seymour Hersh, un periodista al que le tengo mucho respeto y al cual aconsejo a seguir, ¿no?, en esos artículos que escribe en su plataforma, ¿no? Vino a decir que no, que había sido Estados Unidos, además detalló cómo se había llevado a cabo y demás. Bueno, cuando lo dijo fue cuando ya tuvieron que recular, incluso recuerdo perfectamente como a los periódicos alemanes le hicieron comer y le dijeron que publicaran que habían sido los ucranianos, que me llamó la atención, ¿no?, porque el periódico alemán Bild fue uno de los que trabajó con ella, ¿no?, tanto que apoya a Ucrania. Por lo tanto, para valorar quién va a ser el próximo agredido, no hemos de mirar a la OTAN en sí, cuáles pueden ser los objetivos estratégicos de la OTAN, sino mirar a Estados Unidos, lógicamente, como señalaban los compañeros aquí. Es una obviedad y me parece también paradójico cómo interviene Estados Unidos en todos estos supuestos, porque algunas veces interviene en esas incursiones, en esas agresiones, con apoyo de otros países, de la OTAN especialmente, otras veces con otros acólitos, otros emisarios, que los tiene por todo el mundo, a ver los haylos, ¿no? Pero las últimas y pocas, ¿no?, también actuará de manera individual. Las menos, hemos de decirlo. Los cobardes, en definitiva, siempre les gusta actuar apoyados de su camarilla, ¿no? Perdonadme si algunas veces utilizo la expresión coloquial, pero son muchos días, muchas semanas, muchos años viviendo injusticia, ¿no? Por lo tanto, hemos de enmarcarnos en un principio que ellos señalan mucho, alardean mucho, y Juan Antonio comentaba, ¿no?, el principio de la seguridad nacional estadounidense, que se ha escrito mucho sobre ello, pero en definitiva yo lo determinaría de la siguiente forma, ¿no? Todo aquello que afecte o que ellos crean que afecte a su seguridad nacional, porque eso es otra, que ellos crean, a lo mejor es una excusa, ¿no? Pero bueno, todo aquello que afecte o que ellos crean que afecte a su seguridad nacional será objeto de escrutinio y allí se dirigirá inexorablemente el imperio para intervenir o controlar. Independientemente de las teorías, a cada persona, a cada estudioso que le pregunte tendrá una opinión sobre lo que es la seguridad nacional. Hay muchos manuscritos que no aconsejo leer al respecto. Desde la perspectiva estadounidense, verdaderamente la seguridad nacional es todo aquello que lo consolide en su posición como potencia hegemónica en el aspecto positivo o que destruya a los posibles competidores en el aspecto negativo. Esto puede tener muchas aristas, por ejemplo, el tema de las materias primas, América Latina y África, ¿no?
Yo recuerdo perfectamente, como si lo hubiera visto ayer, ¿no?, cuando la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, en una entrevista, le preguntaron por el tema del litio, ¿no?, el triángulo del litio que todos sabéis, ¿no?, Argentina, Bolivia y Chile. Le preguntaron sobre este asunto y dijo ella: esto afecta a nuestra seguridad nacional, tendremos que controlarlo. Pero mire usted, es una materia prima de un país tercero, hija mía. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Estados Unidos metiendo sus narices? Además, lo dice una que tiene un rango militar, que no es un rango político, propagandístico, ni mucho menos, es un rango militar. Que eso sería también para hacer un análisis, ¿no?, cómo tienen distribuido el mundo a su antojo, ¿no?, por comando. Otro punto importante para su seguridad nacional son las rutas económicas, como también señalaba Juan Antonio, Oriente Medio, el Heartland, como también comentaba él, los estrechos son importantísimos, lo estamos viendo en Yemen, con los hutíes, valerosos, donde los haya, los hutíes, el estrecho de Malaca, el estrecho de Suez, son puntos estratégicos. Otro aspecto que puede afectar a su seguridad nacional, ¿no?, las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son importantísimas. Quien esté a la cabeza de las nuevas tecnologías puede ser que termine controlando el devenir de todos, ¿no? Pero, bueno, cada vez, con el paso del tiempo, esta seguridad nacional puede tener nuevas concepciones, pero si echamos la vista atrás, como también comentaba Juan Antonio y Javier, si valoramos todas las agresiones que ha llevado a cabo Estados Unidos en este último medio siglo, siempre se ha caracterizado por atacar aquellos puntos donde iba a aparecer potencias que pusieran en discusión su figura hegemónica. Ahí es donde verdaderamente ataca Estados Unidos, al rival que pone en cuestión, reitero, su posición geopolítica. Aquellos que osen, ¿por qué no decirlo así?, aquellos que se atrevan a desafiar su postura serán agredidos. Y ahí es donde intervendrá Estados Unidos, para desestabilizar a esos países. Porque es la naturaleza, esto hemos de decirlo y hemos de señalarlo, esa es la naturaleza de este Estados Unidos. El capitalismo, no en el buen sentido, ¿no?, de competir entre uno y otro para ver quién saca un mejor producto al mercado, sino la concepción mala del capitalismo, ¿no?, destrucción del competidor para que no pueda presentar una alternativa a la nuestra. Y no hemos de olvidarnos nunca. Estados Unidos se erigió así, a través de la guerra, contra el competidor, incluso antes de que éste llegase a serlo. Ya se encargaba Estados Unidos de neutralizarlo. En 240 años de historia que tiene Estados Unidos, bien poco, solamente ha estado en paz en 16 de esos 240 años. Imagino que preparando los restantes, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha iniciado el 80% de las guerras que se ha dado en el mundo. Han violentado la soberanía e interfieren en los asuntos internos de terceros países. Desde la Segunda Guerra Mundial han tratado de derrocar a más de 50 gobiernos. Han intervenido violentamente en más de 30 países. Han intentado asesinar a más de 50 líderes políticos de otros países. En Afganistán, en Siria, en Irak, se han provocado más de 90.000 muertos, asesinatos, lógicamente, ¿no? Y ha provocado más de 37 millones de refugiados. Eso no lo digo yo, lo dijo Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Una realidad que, como veis, no me estoy inventando. Estados Unidos ha nacido de la guerra y seguirá guerreando porque es su naturaleza. Yugoslavia, Ucrania son el cierre de esto que digo, ¿no? ¿Alguien cree de verdad que estos países fueron intervenidos, fueron atacados, fueron llevados al conflicto verdaderamente por la libertad, por la democracia, por los derechos de sus ciudadanos? Bueno, yo verdaderamente, si estamos en esta sala, espero que nadie se crea esos cuentos de hadas. Iba a decir cuentos de hadas, ¿no? Pero peor aún, cuentos de democracia, ¿no? Cuentos de democracia. Espero que nadie os lo creáis, que fueron intervenidos por esos derechos, ¿no? Rusia. Estas intervenciones en Ucrania, en Yugoslavia,
esto incitarlos al conflicto, en último término, fueron para arrebatarle espacio a su principal adversario geopolítico, Rusia. Y no hemos de olvidarlo, Rusia es el único país que a día de hoy puede convertir a Estados Unidos en ceniza, en polvo, en auténtico solar descampado. A día de hoy hemos de decirlo claramente porque es una realidad. Esto no es una opinión, esto es un hecho. También a la contra. Puede Estados Unidos llevar a cabo ese ataque contra Estados Unidos. No hemos de olvidarlo. Destrucción mutua asegurada. Además, no solamente Rusia se ha erigido como un adversario militar de Estados Unidos, sino que también es un adversario ideológico. Al imperio se contraponen muchas ideologías, muchas formas de ver la vida, pero Rusia está capitaneando la desafección contra ese imperio, ¿no? Cuando hay un matón en el patio y nadie se atreve a plantarle cara, basta que uno de ellos, en este caso Rusia, le levante la voz, se atreva a enfrentarlo para que detrás de él vayan el resto de ideologías, ¿no? Pero no solamente Rusia se levanta como rival adversario geopolítico de Estados Unidos. China todavía no ha llegado al nivel de poder destruir hasta la ceniza a Estados Unidos, pero llegará. E incluso al nivel que avanza su tecnología y su proyección militar lo superará. Lo que sí ha conseguido China a día de hoy es que representa una amenaza para Estados Unidos en un aspecto fundamental, la economía. Pero no la economía de balance, no la economía de cuenta de resultados o adulteración del mercado o índices de cotización, para quien no lo sepa, sino en la economía que importa, la producción, las fábricas, las exportaciones. Por lo tanto, puedo asegurar que las próximas intervenciones que haga Estados Unidos, el imperio, serán contra países con la intención de desestabilizar tanto a Rusia como a China o a algunos de sus aliados. Véase, por ejemplo, el caso de Irán. Toda la zona del mar Arábigo es muy tentadora, Oriente Medio, como no. En definitiva, el mar de China Oriental, Taiwán. Hace poco se celebraron las elecciones autonómicas en Taiwán y a mí verdaderamente me dieron un halo de esperanza, ¿no? Ganó en su mayoría el Kuomintang, un partido que parece ser no está tan a la vez a favor de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, ahora hablaremos de ese aspecto, ¿no? De cómo puede servir el caso de Ucrania de lección para los otros países, ¿no? China depende muy acentuadamente de sus mares para sus exportaciones e importaciones. Si controlas esos mares de la mar de la China, está en definitiva atando de pies y manos a la propia China. Es relativamente fácil decretar un embargo y asfixiarla. Corea, el Extremo Oriente. Lo que pasa es que Corea es un caso muy particular porque Corea también tiene bombas atómicas, por lo tanto, valeroso Estados Unidos no es. Siempre enfrenta al rival cuando está en desventaja. Y Corea, bueno, Kim Jong-un, algún misil no dudo de que se le pueda llegar a escapar. O por lo menos, yo no quiero verdaderamente que haya ningún conflicto de este estilo, ¿no? Porque sería trágico en cualquiera de los casos. Pero hemos de decirlo así, ¿no? Las armas nucleares son un elemento esencial para la disuasión del imperio, ¿no? En definitiva, el peso geopolítico del globo, también hemos de decirlo, poco a poco se está trasladando hacia el sureste del continente asiático, ¿no? Hacia China e India, porque aquí también hemos hablado mucho de China, Rusia, Irán, también se ha comentado, pero India es una gran incógnita, que también daría para un directo. Ahí estaremos, si me invitan de nuevo, ¿no? Que estoy diciendo, ¿no? Por lo que, como digo, será en esa zona, en el sureste asiático, donde se producirán las próximas agresiones. No obstante, hemos de tener en cuenta otras amenazas. No solamente agresiones directas, intervenciones militares. ¿Alguien ha pensado el asunto de la guerra biológica? Eso es, ahí ya sí que incluso los Estados Unidos no se mancharían las manos de sangre. Las pocas veces que se la han manchado, porque normalmente suele utilizar guerras proxy, ¿no? Pero es un factor a tenerlo en cuenta. No solamente lo dijo el jefe militar de la brigada radiológica y de asuntos químicos, ¿no? De Rusia, que lo ha venido a decir, sino también lo ha dicho China, que hace Estados Unidos con laboratorios biológicos en otros países, que está inventando la cura del cáncer. Bueno, yo desde luego creo que no, ¿no? Pero hemos de tenerlo en cuenta también, porque es un espacio nuevo. Y guerra cibernética, guerra en el ciberespacio, que se libran mucho. Y en la información lo estamos viendo. No quiero hablar nada de esa censura en YouTube que muchas veces se cierne,
pero hemos de decirlo así. Yo hoy publico un vídeo y pongo la palabra caza y no lo ve nadie. No lo ve nadie, no es porque lo censuren o shadow banning, cosas de estas raras. No, es que simplemente no me dejan publicarlo. Y lo he intentado, verdaderamente lo he intentado. La guerra en el ciberespacio también hemos de tenerla en cuenta porque es muy importante. De ahí también que Rusia haya tenido que readaptar su doctrina militar atendiendo a estas nuevas realidades. Dicho lo anterior, perdonadme si me he extendido, me gustaría centrarme brevemente en Ucrania y Rusia, que como sabéis es la temática que más conozco. Entré de casualidad en ella, pero bueno, es un tema que, aunque es desgraciado, pues verdaderamente me interesa, ¿no? Y como sabéis algunos, espero que muchos, sigo día a día, ¿no? Hemos de ser claros, sea cual sea el resultado de la guerra en Ucrania, la presencia en la OTAN en su flanco este seguirá manteniéndose e incluso aumentándose, aunque en esta región, pues bueno, pueda salir escaldada la OTAN, ¿no? Como está siendo. Yo sigo día a día la guerra y os lo puedo confirmar que poco a poco se va viendo. Hoy incluso el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, afirmaba que las acciones de la OTAN afectan negativamente la situación en Europa. Existe riesgo de una confrontación mayor. Occidente sigue comprometido con una derrota estratégica de Rusia. Bueno, infligirle una derrota estratégica a una potencia nuclear, a la mayor del mundo, ya me diréis si es halagador o halagüeño, ¿no? Para las perspectivas de todos, Precisamente Ucrania es un claro ejemplo de lo que estamos comentando, ¿no? Atacar la zona de influencia natural histórica de la potencia rival. Ucrania ha sido y es un país que ha servido de ariete contra Rusia en una guerra proxy que ha superado al propio país en todos los aspectos. Un asunto verdaderamente triste entre pueblos hermanos. Aquí veo a algunos que me habéis comentado que tenéis familia, hijos rusos. Preguntárselo a ellos, si es triste o no para el pueblo del lado. Yo también consulto muchas fuentes rusas y los rusos en no pocas ocasiones se refieren a Ucrania como Nenka, madre. Fijaos la raigambre que tienen con el país. No vamos a tirar mucha historia, la ruta de Kiev, etcétera, etcétera, pero verdaderamente así. Aunque a algunos se les pueda pensar que los Estados Unidos han sido muy innovadores enfrentando a pueblos hermanos, no es algo nuevo. Ya lo hizo el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Comiéndole la mente a esos ucranianos occidentales, ¿no? Como digo, una guerra entre pueblos hermanos muy triste. Un país que tenía una proyección inmensa va a acabar siendo totalmente inviable, además de convertirse en un gran cementerio. Y me vaya a perdonar que haga alusión a una cita no dicha por mí, no inventada por mí, sino por los propios occidentales, ¿no? Hasta el último ucraniano, porque ahí es hasta donde van a llegar, ¿no? Hasta el último ucraniano. Este es el rastro característico que dejan los Estados Unidos tras sus negocios, tras sus intervenciones, o, como algunos las dirían, tras sus inversiones. Así se refirió ayer el secretario de Estado, Antony Blinken, ¿no? Hemos invertido mucho en Ucrania para dejarla caer. Así es como ven ellos a los ucranianos, ¿no? A los cientos de miles fallecidos en Krymki, por ejemplo, ¿no? Que ni recogen del barro. Bueno, para ellos siguen siendo sus inversiones. ¿Era tan difícil para Estados Unidos no intervenir en los asuntos políticos internos de Ucrania? Me pregunto. Organizando un golpe de Estado tal como el que se cometió, tal como se comprometió en Budapest. Porque esto hemos de decirlo, muchas personas mal informando, y yo creo que intencionalmente mal informando, dicen que Rusia transgredió la declaración de Budapest. Esta declaración, para quien no lo sepa, bueno, pues fue un compromiso entre Ucrania, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, según el cual compromiso, pues Ucrania cedía sus armas atómicas a Rusia y todos estos países se comprometían a salvaguardar la integridad territorial de Ucrania, pero sobre todo la independencia política de Ucrania. En el artículo 2 de esa declaración está
recogido. Se comprometían a la independencia, a resguardar la independencia política de Ucrania y la integridad territorial de Ucrania. Oye, organizar un golpe de Estado, ¿vosotros creéis que interviene, desnaturaliza la independencia política de Ucrania o no? Yo creo que un poquito sí, ¿no? Organizar un golpe de Estado violento como fue y subvencionado, además con la poca vergüenza, porque lo recuerdo nítidamente, como los distintos parlamentarios, los distintos emisarios de Estados Unidos se fotografiaban en el Maidán a la vez que pagaban a los francotiradores y fletaban autobuses del oeste para que fueran a meter cizaña allí en Kiev. Por poner un ejemplo, la casa de los sindicatos de Odessa, ¿no? Podemos ver cómo se manifiesta el imperialismo, ¿no? Vilmente y de manera cruenta contra los países títeres, ¿no? ¿Por qué tuvo que Estados Unidos provocar el Maidán? Me pregunto, catalizador del conflicto. ¿Por qué lo tuvo que provocar? Bueno, pues simplemente porque está en su naturaleza, como hemos dicho anteriormente. Un país que se ha forjado en guerra, que ha conseguido ser la potencia número 1 en guerra, ¿por qué va a cambiar ahora? Hemos de preguntarnos, ¿por qué va a cambiar ahora? Si esa política es la que le ha llevado a ser donde está. Porque podremos hablar de buenos y malos, muertos y vivos, pero aquí hay una realidad, la realidad geopolítica. Y la guerra ha llevado a Estados Unidos a ser la primera potencia del mundo. Eso es un hecho, no es opinión. Hay gente que piensa, que así me lo ponen en los comentarios en el canal, que yo me congratulo de la guerra de Ucrania o que de alguna forma yo la justifico. Nada más lejos de la realidad, yo la sufro. Incluso algunos de los enfados más grandes que me he llevado en las retransmisiones ha sido como consecuencia de que los militares, altos militares ucranianos y de la OTAN arrojaban a los ucranianos en Zaporozhye, en Klinki, como carne de cañón. Yo no me alegro ni justifico esta guerra, la rechazo profundamente, es más, y sobre todo aborrezco a quien la ha provocado y cuya responsabilidad se sigue produciendo. Estados Unidos y la OTAN, principalmente. Porque no es una cosa que diga yo, es una cosa que lo han dicho distintos emisarios de Occidente. Lo dijo el primer ministro israelí, Naftali Bennett, que se podía haber acabado en aquellos acuerdos de Estambul, que lo ratificó los emisarios ucranianos, pero después, con una visita de Boris Johnson, se quedaron en papel mojado. Pero no solamente es que lo haya dicho Naftali Bennett, también lo ha dicho David Arahamia, que si me seguís en el canal sabéis quién es, ¿no? El líder del partido político Siervo del Pueblo, el partido político de Zelensky, ¿no? De esa Alimaña, ¿no? Si me permitís la expresión. Bueno, también vino a decir lo mismo y lo dijo en público altavoz, ¿no? En la televisión ucraniana, 1+1, que ellos ya había un acuerdo y lo único que se le pedía era neutralidad. Todavía recuerdo esa imagen porque la entrevistadora a estas reflexiones, a estas revelaciones de que lo único que se le pedía era la neutralidad a Ucrania para dejarla tranquila, para dejar de agredirla, ¿no? La entrevistadora le hizo referencia. ¿Solamente nos pedían eso? Y hizo David Arahamia así. Hombre, sí, pero teníamos dudas de si lo vayan a cumplir o no lo vayan a cumplir, ¿no? No, verdaderamente así. Dice, hombre, es que no nos aseguramos de que lo fueran a cumplir, ¿no? Para que veáis hasta qué punto envenenan a las sociedades y a los políticos los estadounidenses y vasallos, ¿no? Pero el desastre de la guerra en Ucrania no debe ser en vano, o por lo menos nosotros no debemos dejar que quede en el olvido ni que sus consecuencias nos lleguen. Su ejemplo ha de servirnos de advertencia a los países que queremos y tengamos la intención de vendernos o aliarnos con Estados Unidos en contra de una potencia vecina. Taiwán, en este sentido, debe ser el que más nota tome en el asunto. Creo, y me alegro que la está tomando. De verdad lo digo, ¿eh? No es broma. Creo que está tomando pies en el asunto. Y como digo, no se trata de no poder tener una política soberana. Decir, bueno, yo me puedo aliar con Estados Unidos, con Rusia, con quien me dé la gana. Consiste en que no se puede permitir la penetración de Estados Unidos como un agente desestabilizador de la zona. No obstante, y voy a decir algo bueno, de Estados Unidos y la OTAN, yo lo he visto claramente en el caso ucraniano, en su conflicto con Rusia. La amenaza de una intervención de Estados Unidos y la OTAN reviste un matiz positivo para aquellos sobre los que se cierne la espada de Damocles. Les obliga a mejorar,
a adquirir una mayor soberanía, a desarrollar su autosuficiencia si quieren seguir existiendo. Así es la realidad. Y esto, a la larga, redunda en una mayor proyección del país si es aprovechado. ¿Irán haciendo misiles hipersónicos? Eso, bueno, podremos hablar de los ayatolás y demás, pero eso hace 30, 40 años era absolutamente impensable. ¿Qué es lo que ha llevado a ese desarrollo de Irán? O, por ejemplo, Rusia. Rusia, toda esa modernización económica, militar, social que ha tenido que hacer ha sido porque estaban apuntándole desde la OTAN, no simplemente por su natural desarrollo. El Burevestnik, no sé si a alguno os gusta la información sobre las armas, un auténtico logro de la ingeniería, ¿no? Que un misil pueda ser, pueda nutrirse de energía nuclear es un auténtico logro. Ya, por cierto, Shoigu señaló en su comparecencia de antes de ayer que lo estaban desarrollando más y que pronto iba a entrar en funcionamiento. Un auténtico logro lo que son capaces de hacer estos rusos, ¿no? 150, 160 millones de habitantes, ¿no? Con chip de lavadoras. Bueno, el Burevestnik no creo que tenga mucho de esos chips, ¿no? ni el Kizar. Bueno, es que eso, ahora si queréis lo comentamos más detenidamente, pero eso es que la Baerbock, a la Helena Baerbock, ¿no? La ministra de Asuntos Exteriores alemana, fue una de las que lo dijo, pero lo dijo indignada, ¿eh? Lo dijo indignada la mujer, es que están cogiendo nuestros chips, hay que ver lo que están haciendo. Lo recuerdo perfectamente, ¿eh? Nuestros chips, los Kinzhal, esos que van a los subterráneos de la OTAN, esos son porque están dirigidos por los alemanes, en definitiva. Bueno, y en este punto, para ir terminando, me pregunto, ¿puede este Estados Unidos, beligerante por naturaleza, existir en un mundo con otra superpotencia? ¿Puede cambiar su geopolítica destructiva hacia una relación pacífica de igual a igual con otras superpotencias? Estas preguntas las tendrás que responder, en todo caso, no yo, sino el propio Estados Unidos. Y de sus respuestas se creará el mundo del mañana. Porque, aunque todavía el país norteamericano tiene algo que decir en todo esto, el orden global venidero será multipolar o no será. Le guste o no le guste a Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, por todas estas reflexiones e informaciones, y ahora vamos a dar paso, tenemos todavía tiempo, pues a una ronda de preguntas. Pues otra forma quizás de definir la OTAN es un poco más doméstico, pero sería mantener a Alemania doblegada, mantener a los americanos dentro y mantener a los rusos fuera. Eso realmente es lo que es. Esa fue la geopolítica británica de siempre. Es decir, para que Europa no fuera una gran potencia uniéndose con Rusia, entonces el planteamiento era ese. Había que tener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo. Una muy rápida. Mackinder se puso en funcionamiento en los años 50 con OTAN, NATO, CENTO y ASEAN. Se hizo completamente un cinturón alrededor de la Unión Soviética. Era a partir de Mackinder, pero ya era el coronel Spearman y sobre todo la estrategia de la contención de George Kennan, que era efectivamente, es decir, hay que contener a la Unión Soviética. Entonces tienes que impedir que la Unión Soviética llegue a los mares. Llega a los mares, es decir, al Índico, de ahí viene el tema de Afganistán, que llega al Pacífico, por eso la enemistaron con China, que llegue a los mares del norte. Es decir, era toda la estrategia de contención. Es decir, esta es la ahora a partir de Spearman y George Kennan. Hola, buenas tardes. Yo soy Pedro y mi pregunta es para Juan Antonio. Sí, se me oye bien, ¿sí? Sí. Planteáis en la ponencia una pregunta: ¿quién será el próximo país atacado por el imperialismo de Estados Unidos? La pregunta para Juan Antonio es si está de acuerdo a considerar que fuimos los españoles, en la guerra de Cuba, el primer país atacado por el imperialismo de Estados Unidos. Bueno, pues no sé si lo primero, hombre, de los primeros sí. No es mi opinión, es la opinión de Lenin, ¿eh? De los primeros, no sé si los primeros porque, bueno, claro, no sé, las guerras con México, sí, evidentemente la invasión cuando Pancho Villa fue posterior, pero no, yo creo que ya había habido enfrentamientos con México.
creo. Pero efectivamente, digamos, desde un punto de vista geopolítico, sí, fue la primera agresión de la potencia norteamericana contra alguien, ¿no? Bueno, lógicamente Cuba, que nos costó Cuba, Filipinas, la isla de Guam, y seguramente me dejo algo por medio, ¿no? Es decir, fue una de las primeras, sí, indudablemente. Pero bueno, cuando hay que decir, a ver, es que no me quería extender en mi exposición. Cuando se habla de agresión, no solamente pensemos en la acción militar. La agresión también es el golpe. Es decir, las tecnologías geopolíticas son diversas. Está el golpe de Estado, está el bloqueo económico, está la trampa de la deuda. Es decir, las agresiones son de mucho tipo. Y últimamente hemos visto dos de ellas. Las guerras de baja intensidad, que son aquellas que se mantienen por un umbral no estratégico, y las revoluciones de color. Es decir, cuando yo planteo precisamente ese dominio del territorio a través de la información, yo planteo desestabilizar un sitio y a la ola de la desestabilización pongo a alguien controlado desde el principio para que sustituya al gobierno que existe. Todo esto son tecnologías geopolíticas, se utilizan para el dominio, para el control del espacio. Es decir, no siempre pensemos en la guerra como un tema bélico, ¿no? Hay operaciones bélicas no militares. Pensar eso siempre, ¿eh? Hay operaciones bélicas militares y hay operaciones bélicas que son no militares. La guerra cognitiva, por ejemplo. La guerra cognitiva, una de ellas, efectivamente. Tenemos dos palabras ahí, luego ya pasamos a este lado. Hola, Teóricamente, en marzo debía haber elecciones en Ucrania. Zelensky las ha anulado en función de que existe una ley marcial. Pero claro, la Constitución ucraniana dice que la ley marcial se implanta por declaración de guerra. Y es que Ucrania no ha declarado la guerra a Rusia ni Rusia a Ucrania. Sí, pero Entonces, a ver, no entremos en diálogo. Entonces, por favor. el tema es, en principio, yo creo que la primera opción es sacarle mediante unas elecciones. Ese en principio. Si eso no se produce, dado el estado de desintegración que empieza a haber en Kiev dentro del régimen, es muy posible que haya un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado se puede producir la semana que viene, en enero o en febrero. Pero yo creo que a marzo, este hombre creo que no está en los cálculos norteamericanos que sí. Antonio, de la teoría entiendo. Hombre, pues ¿por qué hace caso siempre a los británicos? Yo te diría que es que después de la Segunda Guerra Mundial no es que se le haga caso a los británicos, es que los británicos son portavoces de la hegemonía norteamericana. Es decir, yo creo que tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce la caída del Imperio Británico, porque hay un auténtico debacle del Imperio Británico cuando cae tras la Segunda Guerra Mundial, incluso el vencedor Churchill pierde las elecciones. A partir de ese momento hay una clara un claro seguidismo de Gran Bretaña a la política norteamericana. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente? Que hemos visto alguna rareza, alguna distorsión. Pues simplemente que en Washington apareció un paracaidista que nadie esperaba, que se llamaba Trump. Y el Estado profundo norteamericano ahí se divide. Y la parte más neocons, estando Trump en la Casa Blanca, se va a la City londinense. Y hay esa especie de competición entre un Trump que además se rodea de tipos bastante alocados y el Estado profundo. Pero yo creo que eso ha sido hasta época muy reciente ya, en el momento que desapareció Trump, las cosas han ido de nuevo recomponiéndose. Y yo ahí no dudo que los intereses de la City y de la élite norteamericana sean los mismos. Lo que pasa es que yo creo que la élite, de la City va más lejos o quiere ir más deprisa que los norteamericanos. Porque los norteamericanos sí que tienen un problema. Porque ellos están jugando la hegemonía. Ellos están jugando la hegemonía. Al fin y al cabo, el Reino Unido, ¿qué se juega? Seguir siendo un protagonista. No es nadie. Es decir, mira, las cifras, ayer 100 cifras militares del Reino Unido. Es lamentable. O sea, operativamente no tienen más de 75.000 soldados. Pero si eso ha sido la mitad de la ofensiva ucraniana de verano. Los muertos de la mitad de la ofensiva ucraniana de verano.
75.000 soldados, 100 carros de combate. Es decir, vamos a ver, es evidente que el Reino Unido actual no es el del Imperio Británico. Claro, entonces, bueno, ellos siempre han sabido levantar cabeza, y en cuanto todo vaya peor, para ellos mejor. Lo veo, por ejemplo, en las guerras napoleónicas. Es un ejemplo. Es decir, yo creo que el Reino Unido siempre sea un contrincante de cualquier potencia emergente. Ellos, su función siempre ha sido evitar que en Europa hubiera una potencia hegemónica, y mucho menos que se produjera un acuerdo entre Francia, Alemania y Rusia que hubiera llegado a convertir la Unión Europea en una auténtica potencia mundial. Es decir, hubiera sido la victoria de la potencia terrestre, porque se hubiera llegado a las costas. Entonces, bueno, es decir, yo creo que, aparte que hay que reconocer una cosa: los británicos han sabido siempre utilizar muy bien sus servicios de inteligencia. Aquí hay diputados que trabajan para el MI6, y ahí queda grabado. Y periodistas. Entonces, bueno, pues es verdad que tienen un buen servicio de inteligencia, y eso le hace ser influyentes en los sitios, claro. Es que no le queda otra. Como he dicho al final, ante esa amenaza o te desarrollas e innovas o pereces. No le quedaban otras ni a Stalin ni ahora a Putin, a Rusia. Claro. Algo bueno tendría que tener la amenaza de la OTAN, ¿no? Respecto a lo que dices de Inglaterra, a ver, está claro, lo he explicado un poco antes. Hay una concomitancia en cuanto a que el Reino Unido forma parte de la anglosfera, y la anglosfera efectivamente es un poder a nivel mundial. Recordemos el tema de los 5 ojos, ¿no? Es decir, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido. Pero sobre ello, al final, está la potencia, y la potencia hegemónica. Es decir, indudablemente que son los Estados Unidos. Ahora mismo el Reino Unido no puede, ni por capacidad militar, industrial, ¿verdad? Es decir, hacer lo que puede hacer Estados Unidos. Eso es evidente. Entonces, su destino está unido al norteamericano. Otra cosa es que siempre han sido muy suyos, no me parece mal, siempre han sido muy suyos, e intentarán encontrar aquello que más les beneficie en un momento dado. Y hay una cosa, si me lo permite, pues yo por eso siempre hablo de poder angloamericano. Siempre hablo, porque trabajan juntos. ¿Os acordáis de aquello de los 5 ojos que nos espían? Pues mirad a ver quién son esos países. Perdón. Buenas tardes, soy Dmitry Sokolov de la Embajada de Rusia. Muchas gracias por estas extraordinarias y tan interesantes ponencias. Y quisiera dar otro ejemplo de la agresividad de Estados Unidos. Ya se habló aquí de México, pues en la guerra de 1846-48, Estados Unidos agredió a México y se quedó con más de la mitad de su territorio. Eso es. Por lo tanto, desde primera va a tener rechazo frontal de Estados Unidos. Es difícil que con el rechazo frontal de Estados Unidos nazca esa posición. Yo, que estoy en contacto con mucha gente de allí, de Hispanoamérica, sé que hay afinidad. Sé que no verían mal un marco común, como una hermandad, porque eso es algo que también ellos tienen muy presente. Eso del imperialismo español ya hace tiempo que acabó. Eso hemos de recordarlo. Estamos hablando de países hermanos, con un pasado común. Entonces, es deseable para España, incluso yo creo que sería beneficioso, pero Estados Unidos no lo va a permitir. Y España ahora mismo no tiene soberanía para decidir en ese aspecto. Igual como no tiene soberanía para decir, me salgo de la OTAN. Más quisiéramos algunos, ¿no? Pero aquí podemos sembrar las semillas para que en un futuro eso llegue a planta. Pero eso actualmente, ni eso. Fijaos lo que le pasó a Gaddafi, cuando quería también generar un concierto, una moneda africana y demás, lo que le pasó. Bueno. Vamos a ver, el principal problema en ese sentido, cuando se preguntan, ¿y España? España es que no tiene soberanía. Si no hay soberanía, no hay libertad, no hay posibilidad de decidir. Sin posibilidad de decidir, pues bueno,
Hombre, no estamos como en países que tienen una peor situación económica, además, ¿no? Pero políticamente somos cero. Vamos a ver, mirad, un ejemplo muy sencillo. El gobierno ya ha repetido 2 veces la necesidad del reconocimiento del Estado palestino. Eso es una llamada de Moncloa al ministro de Asuntos Exteriores. Es decir, esta tarde tráeme el papelajo que lo firmo que reconocemos al Estado palestino. Después de decirlo 2 veces, ayer me entero que en el Congreso de Diputados dijo que a lo largo de la legislatura... Todo cambia la opinión. Claro, a lo largo de la legislatura... Que hemos esperado de un psicópata. Y si no da tiempo ya en la otra... Es decir, ¿esto por qué es? Independientemente si realmente piensa que hay que hacerlo o no, que hay que reconocer a esta cosa, independientemente de eso, es la expresión clara, porque si le beneficia políticamente, pues sería la expresión clara de decir, oye, somos un país soberano, pum, ahora mismo decidimos. Y ya está, y ya está. A ver, que no pongan excusas. Hay países de la Unión Europea ahora mismo que han reconocido al Estado palestino porque venían de la época del Pacto de Varsovia y ya lo habían reconocido. Y no pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay narices para decir, no, somos un país soberano, ahora mismo, es decir, voy a hacerlo. Y si se mosquean en Washington, si se cabrean en Bruselas, chico, pero no hay narices. Entonces, si no hay narices para eso, si no hay narices para eso, ¿cómo lo va a haber para desafiar la hegemonía norteamericana por más abajo del Río Grande? Posible. No, decir, yo ahora sin que los países europeos, España, que es el que estamos hablando ahora mismo, no alcance una posición de soberanía, lamentablemente seguiremos sin política exterior, sin defensa, sin objetivos y sin destino. Yo veo la posibilidad porque con la crisis del bipartidismo surgió una serie de opciones en la política española que podrían haber tomado otro rumbo, pero tomaron el rumbo que tuvieron. Más, incluso han sido instrumentales al final, ¿no? Entonces, claro, pensar que ahora mismo vamos a tener la posibilidad de haber otro 15M del que puedan surgir otra vez opciones que vayan... Hombre, todo es posible, incluso es una esperanza que podemos tener, pero reconozcamos que es difícil, por lo menos en esta generación. Yo ya empiezo a verlo difícil, sinceramente. Luego también hay que entender el grado de control que van ejerciendo cada vez más los medios de información. El grado de control no sobre lo que se dice de los medios, sino de lo que se censura en los medios. El grado de intensidad de la guerra cognitiva que sufrimos a diario. Entonces, todo eso va a hacer muy difícil la posibilidad de una regeneración política. ¿Esa posibilidad existe? Sí. Siempre que se produzca una catarsis, seguro. En el momento que se ocurra una crisis, una fractura, además, se puede surgir la posibilidad. En ese momento sí. Y, oye, son trenes que pasan en la historia y que hay que subirse a ellos. Pero ahora mismo, sinceramente, es decir, en un país que está enfrascado en si le damos la amnistía a Puigdemont y que la Jenny nos va a dar la campaña de final de año, ¿qué esperanza uno ve? No, pues no sé. Realmente lo que hay que hacer es esperar, a ver, intentar hacer lo que podamos, efectivamente ir sembrando y aprovechar la primera oportunidad que surja. Es que yo ahora mismo de verdad siento ser pesimista en ese sentido, pero claro, es posible que el chispazo pudiera venir de fuera. Es decir, que la situación internacional llegara a tal punto en que ya se produjera la fractura final, hubiera un colapso, por ejemplo, de la talasocracia, de la hegemonía, y entonces a lo mejor se abren espacios, ¿no? Y recuperamos el territorio y la soberanía. Pero eso ahora mismo es decir, son más deseos que realidades, ¿no? Entonces, yo por añadir algo a lo que ha dicho Juan Antonio, pero estoy completamente de acuerdo, no podemos estar tristes tampoco, porque aquí en estas charlas, en estas conferencias, en estos YouTube, en estos vídeos,
estamos sembrando la semilla. Somos pioneros, aunque ya mucho de antes se venía diciendo, pero cada vez yo veo como la semilla va floreciendo. Estos son los primeros pasos. Y tampoco podemos entristecernos porque ahora mañana no vayamos a salir de la OTAN. También hay que ver el vaso medio lleno. Así que no hay que perder la esperanza. Es un camino también bonito de ver cómo poco a poco, al menos en el pensamiento, vamos recuperando la soberanía. Quizás sea un trabajo que dejemos a las generaciones venideras. ¿Cómo se nota que bueno, es andaluz, bueno, también por plantar y esas cosas, ¿no? No, pero mirad, si a nosotros cuando entramos en la OTAN y demás, y tiempo después, nos llegan a decir que hoy un canal de YouTube abiertamente antiimperialista reúne toda la gente que reúne a lo largo del mundo, eso es impensable. Estaría todavía ahí los amigos de que ya sabéis, ¿no? Otanistas, ¿no? Bueno, poco a poco, el camino se hace andando. A ver, ahí yo creo que me muerden en hueso. Les lo van a tener difícil. Lo pueden intentar y lo siguen intentando permanentemente. Tienen difícil por una razón muy sencilla. Porque es que sobre Serbia ya cayeron las bombas de la OTAN. Y en memoria. Claro, te voy a decir, tú vas por Belgrado y tú ves ese Ministerio de Defensa destruido. Está allí. Tú puedes ver el efecto del misil de crucero en Belgrado. Y muchas más cosas. Y, por ejemplo, paneles llenos de los muertos por los bombardeos de la OTAN, con sus historias personales. Entonces, hay memoria. Aún así, los serbios no deben de descuidarse. Hay mucha infiltración de ONGs norteamericanas y financiadas por Norteamérica y por la propia Unión Europea, cuya única función es intentar llevar a un gobierno títere a Belgrado. Esa es su única función, no hay más. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que si no lo consiguen, pues no lo sé, al final, pues, yo que sé, provocarán un disturbio en Kosovo, o algo así. Es decir, pero evidentemente mira, ahí creo que la salvación está en que al final las tropas rusas llegan a Transnistria, el gobierno de Moldavia sabemos que puede ganar perfectamente un gobierno prorruso y ya estaríamos muy cerca de Serbia como para que pudiera ser de nuevo víctima de la agresión salvaje como la que tuvieron en los años 90. Sobre lo que decías de los medios de comunicación, es evidente que tienen prácticamente el control, pero se les escapa y están preocupados. Yo antes he señalado los centros de excelencia de la OTAN, están dedicados a crear información acorde a sus intereses y aquí lo estamos copiando. Cuando empieza la intervención militar especial de Rusia, antes colaboró toda la prensa occidental ocultando el asesinato de 14.000 personas y el ataque sobre población civil de aquellas milicias y del gobierno Poroshenko sobre la población de cultura rusa, pero inmediatamente se tuvieron que poner a justificar. Hay investigaciones que hablan de que más de 120 compañías de publicidad y comunicación se pusieron al servicio, sobre todo, y ahí es muy curioso, de la inteligencia anglo. Y aquí repetían exactamente todos los medios de comunicación lo que fabricaban, porque fabricaban guías diarias, hasta en el modo en el que tenían que dirigirse y hablar de la diferente campaña militar que se estaba realizando para demonizar a Rusia. Todos esos centros de la excelencia y todo, por ejemplo, ahora hay este gobierno que daría igual que fuera del gobierno del PP o de Vox, exactamente igual, porque son atlantistas exactamente igual que todos. Han creado una comisión que dirige además un militar que se va a ocupar de decidir lo que es desinformación y lo que no para bloquear las redes sociales, porque por ahí se les escapa. Miguel Ruiz o Juan Antonio los podemos ver gracias a estas redes sociales, por eso algo se les está escapando. Por lo tanto, yo tengo esperanza, no en este momento, pero como decía él, estamos sembrando, cada uno desde nuestra posición. Pero qué curioso que nos vamos encontrando y vamos entendiendo lo que es defensa de la soberanía, lo que es estar en contra de que nos subyuguen, ¿no? Un ejemplo,
por donde vengo yo. Lo hizo el comandante Chávez cuando salió de prisión. Se recorrió durante 2 años hasta el pueblito más pequeño de Venezuela. No daban un duro por él. Había caído la Unión Soviética, era el fin de la historia, decían. Pues mira, te puede gustar o no, pero ganó. Lo mismo con Fidel, lo mismo. Hay muchísimos ejemplos. Entonces, no perdamos nunca la esperanza, aunque sí hay que ser realista también. Lo tenemos muy complicado. Todo descentralizado desde el Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN en Riga, en los países bálticos. Ahí se elaboran permanentemente los materiales que van a ser distribuidos por las agencias de prensa y que tienen que llegar a todos los medios de comunicación sujetos a, lógicamente, la política OTAN. Bueno, para terminar voy a darle la palabra primero a Juan Antonio y luego a Miguel para que se despidan. ¿Cómodo? Realmente los protagonistas sois vosotros, que en plena Navidad habéis venido hasta aquí. Sé que ha habido gente que va a venir que no ha podido por circunstancias de última hora, por ejemplo la Asociación de Amistad Hispano-Rusa de Burgos, que algunos conoceréis, o otras personas, pero vamos, que yo creo que lo que hay que hacer es empezar a pensar, y esto habrá que repetirlo. Sí, eran más grandes. Sí. Eran más grandes. Hasta que llegó la censura eran más grandes. Bueno, pues yo muchas gracias a todos los organizadores. Me ha resultado grato que me invitaran, es mi primera vez. Me ha alegrado también veros en persona, cara a cara, no a través de la cámara, lo reitero. Y también, bueno, gracias por esas muestras de cariño, por esas palabras. A todo el mundo que quiera debatir, que quiera hablar, yo me comprometo personalmente por uno u otro medio. Mañana tengo el AVE, todavía tengo un ratito más para quedarme hablando con vosotros, con todos los que queráis, y organizar más charlas como esta, con más tiempo, con más espacio y que podamos debatir más y mejor en la próxima, ¿no? Muchas gracias. Кому-то говорят до свидания, завтра скажут прощай навсегда. Залеет сердечная рана. Завтра кто-то, вернувшись домой, достанет в руинах свои города. Кто-то сорвется с высокого крана. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Следи за собой, будь осторожен.